Colosenses capítulo 4. Estaremos estudiando los versículos 5 y 6, donde dice la palabra del Señor: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Vamos a pedir al Señor su ayuda, hermanos y amigos. Venimos ante ti, Señor, porque es tu palabra la que hemos de exponer y quien es suficiente para esta inmensa labor. Solo tú, Señor, eres el que puede hacer que no vuelva a ti vacía. Solo tú puedes hacer que ésta nos confronte, nos santifique, nos transforme. Y también tú eres el que puede dar vida a aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados, como estuvimos nosotros años atrás. Ven y plácete en exaltar el nombre de Cristo en medio nuestro, y que nosotros podamos ser conformados a lo que vamos a estudiar para vivir en una manera agradable a ti. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén. Como muchos de ustedes saben, la Biblia claramente enseña: no hay quien busque a Dios. Desde nuestro nacimiento somos, como se nos describe en la epístola a los Efesios, personas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Un cuadro sumamente patético. Pero Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo de maldad y lleno de antagonismo contra Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él manda a su iglesia a dar a conocer ese glorioso mensaje de salvación. Pero por ser como somos por naturaleza, somos gente que rechaza el mensaje del Evangelio. Un mensaje de noticias gloriosas, inmerecidas, de salvación eterna, pero lo rechazamos. Muchos lo hacen con decencia y cortesía, mientras que otros lo hacen con enojo y con malicia. Pero todos, por naturaleza, rechazamos este mensaje. De ahí que Dios es el que tiene que obrar en los corazones de aquellos que no le conocen para que vengan a sus pies. Ahora, tristemente, hay quienes rechazan el Evangelio, no únicamente por su naturaleza pecaminosa, sino añadiéndole a eso, por una mala experiencia que tuvieron con una persona que profesa ser cristiana. Por eso uno los oye decir, algunos de ellos: a mí que nadie me hable del Evangelio. Yo tengo un primo hermano evangélico. Y si usted lo conociera, ese individuo. No hay hipócritas sobre el globo terráqueo como ese hombre. Dice una cosa con la boca, me dice que venga Cristo, que Cristo es su Señor y Salvador, pero él vive entregado a su pecado. Yo no quiero oír del Evangelio. Otro dirá: yo estuve interesado en las cosas de Dios por un tiempo, hasta que el amigo que me invitaba a la iglesia me quitó las ganas de seguir asistiendo. No me dejaba respirar. Todo era Biblia, Biblia, Biblia. Nunca llegó a conocerme a mí, en verdad. Yo creía que éramos amigos, pero él lo que me veía era como un cliente potencial a quien le estaba vendiendo un producto. A quien querían convencer, y esa era su meta única: convencerme de que yo tenía que venir a ser cristiano. Aunque yo sé que es cierto lo que él decía, pero no paraba de sermonearme. Me tenía hastiado hasta el punto que dejé de asistir a la iglesia. Hermanos, tristemente cosas como estas suceden. De ahí el tema tan pertinente de nuestro texto de hoy. En nuestro texto, Pablo exhorta a los colosenses a dos acciones que tienen que ver con nuestro trato para con aquellos que no conocen a Cristo. Y estos serán nuestros dos encabezados en esta mañana. Por un lado, exhorta a los colosenses en el versículo 5 a actuar con los no creyentes en una manera sabia. Y por otro lado, los exhorta a hablarles con gracia. Pues nuestro primer punto en esta mañana será actuando con sabiduría. Actuando con sabiduría. Versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. En la Biblia el verbo andar es sinónimo de vivir, sinónimo de comportarse. Pablo nos dice aquí: compórtense sabiamente.
Pero no compórtense sabiamente en un sentido general. Él es muy específico en qué tipo de comportamiento sabio, para con quién debemos nosotros manifestar ese comportamiento sabio. Aquí no se nos llama andar sabiamente en el sentido general de ser sabios en nuestra vida cristiana, de ser prudentes, sí, eso es bueno y es bíblico, pero no es lo del texto. El énfasis del texto es que seamos sabios para con alguien, para con cierta clase de personas, que nuestro trato para con ellos, que nuestro comportamiento, interacción con ellos, actuemos en una manera sabia. Pero ¿para con quiénes debemos actuar así? Pablo los define como los de afuera, que es otra manera de decir los no creyentes. Y este término, aunque suene así, no es un término despectivo. Es simplemente una manera de diferenciar entre aquellos que están dentro de la iglesia o son parte de la iglesia, los creyentes, como aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que no son creyentes. Y a eso se refiere Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:12, cuando dice a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera de la iglesia, y no tengan necesidad de nada. Y en 1 Timoteo 3:7, uno de los requisitos para ser un pastor de una iglesia, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Es mucho más claro ahí, ¿verdad? Él se refiere a aquellos que están o son de los que están fuera de la iglesia. Pues hermanos, ya que entendemos que andar significa comportarse o vivir y que los de afuera es una referencia a los no creyentes, ¿qué quiere entonces Pablo decir con la exhortación del versículo 5? La exhortación es la siguiente: compórtense sabiamente en su trato con los que no son creyentes. Compórtense sabiamente en su trato para con los que no son creyentes. Y debo decir algo, hermanos. Esta exhortación del versículo 5 presupone algo. Presupone que tú y yo, como creyentes, vamos a tener interacción con personas no creyentes. Lo da por sentado. No lo presenta como algo extraño. Es algo de esperarse. El Señor nunca nos ha llamado a escondernos y refugiarnos bajo nuestra burbuja cristiana sin tener contacto con nadie que no sea creyente. Algunos cristianos tratan de vivir así y ciertamente van a tener que poner a un lado muchas exhortaciones de las Escrituras con respecto a aquellos que no conocen al Señor. Sí, las Escrituras nos llaman a cuidarnos de las malas influencias, pero no nos prohíben tener tratos con aquellos que no conocen al Señor. Hay cristianos, lamentablemente, que en eso son un mal testimonio. Trabajan obviamente entre personas que no son creyentes y llega la hora del almuerzo y el patrón que han visto sus compañeros de trabajo no cristianos, es que él se arrincona por allá a comerse su almuerzo mientras está leyendo su Biblia. Qué lindo y espiritual se ve, pero él no entiende el mensaje que le está mandando a los demás. En primer lugar, ¿cómo podrá él dar a conocer el evangelio que Cristo quiere que él dé a conocer? Aislándose y viviendo como un monje en su oficina o en la factoría. El Señor espera que nosotros tengamos trato con ellos. Tanto trato tenía el Señor Jesucristo que llegó a decirse de él: este fue un glotón y un bebedor. Aunque no lo era, pero lo decían porque él se asociaba con aquellos que no conocían al Señor, no para aplaudirle su pecaminosidad, pero sí para ministrarles y también para conocerles antes de ministrarles. Al Señor le invitaron a la boda de Caná y él fue. ¿En qué momento en Juan capítulo 2 leemos que Jesús, en medio de la recepción de la boda, tumbó todas las cosas de la mesa, se paró en la mesa y dijo: almas adúlteras, y comenzó a predicarles? No dice nada de eso. El Señor estaba tranquilo, bebiendo y comiendo con los demás. Disfrutó de la boda. Se compadeció del novio para que no pasara una vergüenza. Hasta le hizo el primer milagro suyo allí en ese contexto social de una boda. Le hizo un gran banquete donde invitó a la gente de la peor reputación de esa área, los recaudadores de impuestos, aborrecidos y odiados por los fariseos y los escribas, vistos como unos traidores y unos estafadores.
Y allí estuvo el Señor en ese banquete. Escuchen la oración del Señor Jesús en Juan 17, una oración a favor de su pueblo, de los creyentes. Juan 17, 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Señor, no los saques. Déjalos. Porque es allí que yo quiero que ellos sean luz. Amén. Es allí que yo quiero que ellos sean sal. Es allí que yo quiero que estén entre los demás que no te conocen, para que ellos den a conocer la palabra. Primero los Corintios 5, el apóstol Pablo les da una aclaración a los corintios para que entendieran. Él había escrito otra carta a ellos que no la tenemos. Dice él en el versículo 9, aclarándoles: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores y a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, para el bien del alma de esa persona, para que no apoyen su hipocresía en el asociarse con esa persona. Pero Pablo les está diciendo, pero no es que dejen de asociarse con los impíos. Esos son los que necesitan la luz del evangelio. Pues hermanos, ya que la Biblia nos enseña que debemos tener tratos con los que no conocen al Señor y nuestro mismo texto lo presupone, la pregunta entonces es, ¿cómo debemos comportarnos para con aquellos que no son creyentes? Versículo 5 lo dice: anden sabiamente para con los de afuera. Hay un conducirnos específico, hay una manera de conducirnos específica que el Señor quiere que exhibamos en nuestro trato para con aquellos que no le conocen. Y la pregunta más lógica es, ¿y qué implica eso? ¿Qué quiere en sí decir comportarnos con los inconversos en una manera sabia? No voy a ser exhaustivo en mi respuesta, pero para poder responder a esto debemos preguntarnos qué es ser una persona sabia según las Escrituras. Porque ya que se nos llama a actuar sabiamente para con ellos, ¿qué es una persona sabia? Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Toda sabiduría, verdadera sabiduría celestial, empieza con esto en el corazón, el temor de Dios. Una persona sabia es una persona que teme al Señor, que ama al Señor, que respeta al Señor, que vive sometida al Señor, que vive en la presencia del Señor en todo tiempo. Esa es una persona sabia en verdad, según las Escrituras. Si esto es ser sabios, volvamos a hacerle la pregunta al texto: ¿qué quiere decir tratar a los no creyentes en una manera sabia? A la luz de lo que hemos definido, quiere decir que compartamos con ellos, viéndolos a ellos desde una perspectiva teocéntrica, desde una perspectiva centrada en Dios y en su palabra. Es decir, de manera más clara y práctica, viendo a los no creyentes como lo que son criaturas hechas a la imagen de Dios. Criaturas hechas a la imagen de Dios. No son seres inferiores ni despreciables porque aún no conocen a Cristo. Tengamos cuidado, mi hermano, al hablar de aquellos que no conocen al Señor. A veces nos podemos ver hablando de ellos o expresándonos sobre ellos en una manera como si manifestáramos desprecio. Son unos impíos, y ponemos una cara y todo, y un tono. Son impíos. Eso no eras tú antes. Tú no lo eres hoy por la gracia de Dios. Esa sabiduría nos llevará a verlos a ellos como pecadores bajo la ira de Dios, tal y como nosotros nos encontrábamos años atrás. No son, no debemos pensar que nosotros no somos tan pecadores como ellos. Somos pecadores también. La diferencia la ha hecho la gracia de Dios. Amén. También esa sabiduría nos llevará a verlos
como seres con almas inmortales rumbo a una eternidad bajo el juicio de Dios. No lo veremos únicamente como el compañero de trabajo que me saca de quicio. No, como un alma inmortal que necesita a Cristo. Más importante es su relación con Dios y que se reconcilie con su Creador a que te trate un poquito mejor y te deje de incomodar tanto. Pero también viéndolos como nuestro prójimo, al que se nos llama a amar como a nosotros mismos, al que se nos llama a respetar, a hacerle bien, desearle bien y tratar con amabilidad. Y hablar de ellos con respeto y amor, compasión. Pero comportarnos para con los incrédulos con sabiduría no solo implica verlos desde una perspectiva teocéntrica, también implica vivir delante de ellos en una manera que adorne el Evangelio de Cristo. Tito 2, versículo 10, dirigiéndose Pablo enseñándole a Tito a lo que debe enseñarle a los esclavos, dice: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Cuando uno adorna algo, ¿qué es lo que hace? Lo hace más atractivo. Ese es uno de los propósitos de adornar algo. Porque si no está adornado puede que se vea soso, se vea feo, se vea desordenado, pero uno lo adorna para hacerlo atractivo. Bueno, nosotros debemos actuar de tal modo en la presencia de aquellos que no conocen al Señor, que hagamos atractivo el Evangelio delante de ellos. Que le mostremos que en verdad el Evangelio nos ha transformado y nos sigue transformando, haciéndonos más como Cristo, nuestro manso y humilde Salvador. Ellos no pueden ver en nosotros una persona arrogante y aplastante, indiferente, insensible, porque eso sería enfeecer, si el verbo existe, no me acuerdo bien ahora, hacer feo o distorsionar el mensaje del Evangelio. Nuestras vidas, por la manera en que vivamos delante de ellos, no porque vivamos para ellos, sino porque al conducirnos delante del Señor, vivimos de tal modo, debemos vivir de tal modo, que sea evidente a ellos que somos diferentes. Y no diferentes porque no andamos fumando marihuana por ahí o no andamos inyectándonos sustancias. No. Esas son cosas a veces como tan chocantes y estrafalarias relativamente hablando. No, diferentes en el sentido de que no pensamos primero en nosotros. Diferentes en el sentido que tenemos un espíritu servicial. Diferentes en el sentido que siempre estamos dispuestos a perdonar. Y muchas otras cosas más. Como dice el Señor en Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Y por qué recibe Dios la gloria? Porque es evidente que es obra suya. Es obra suya en el corazón. Estas son algunas de las maneras en las que nosotros debemos comportarnos para con los que no son creyentes con sabiduría. Viéndolos desde una perspectiva teocéntrica, viviendo vidas consecuentes con el Evangelio delante de ellos. Pero hay algo específico que Pablo menciona en el versículo 5, que también es parte, y mucho más concreta aún, en este texto, de lo que es actuar sabiamente para con aquellos que no son creyentes. Versículo 5 de nuevo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Esto tiene que ver con todo lo demás que hemos visto, bien directamente. Porque si nosotros vemos a las personas que no conocen al Señor como personas con almas inmortales rumbo al infierno, si las vemos como personas en urgente necesidad de un Salvador, ¿no sería lo más sabio entonces aprovechar bien el tiempo y darles a conocer el mensaje del Evangelio? Esa sería la mejor manera de aprovechar bien el tiempo con ellos. No la única manera, y voy a estar recalcando eso más adelante. No la única, pero sí es una manera muy sabia de usar nuestro tiempo con ellos, aprovechando bien el tiempo.
Y hermano, ciertamente, yo no soy el único que puede decir que a veces, si pasamos revista, hemos desaprovechado muchas oportunidades que el Señor nos ha dado. No hemos sido valientes en un momento dado para dar a conocer la verdad. Hemos desaprovechado oportunidades. Una cosa que quiero aclarar eso, más bien enfocar nuestra mente, considerar este punto, es que no digo esto para ahora nosotros cargar nuestra conciencia y pensar que cualquier interacción, absolutamente toda interacción con una persona que no conoce al Señor, especialmente aquellos con los que vivimos y son hijos nuestros que no conocen al Señor, o madre, padre que no conoce al Señor, esposo o esposa que no conoce al Señor, que absolutamente toda sin falta, toda conversación tiene que llevar el mensaje del Evangelio. Si tú pones esa carga sobre ti que el Señor no te pone, entonces tú vas a vivir en una manera que no es ni natural. Vas a ir más allá de lo que el Señor te dice. Y vas a vivir cargando tu conciencia con algo que el Señor no te impone. Y encima de eso, vas a estar relacionándote con las personas en una manera que ellos dirán, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? No es... Porque esta persona no deja de hablar del mensaje del Evangelio. Ya yo lo conozco, gracias por decírmelo, pero no es absolutamente cada minuto, cada segundo de mi existencia que yo debo escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso voy a hablar algunas de esas cosas, hermanos, como a veces se nos pasa la mano, porque quiero, y cada persona lo usará, lo que voy a decir, para equilibrarse como debe equilibrarse. Están los que desaprovechan toda oportunidad que el Señor les da, casi toda. Y en eso no agradamos al Señor. Y en eso no estamos mostrando nuestro amor a las almas perdidas. Pero están también aquellos que se van al otro extremo de asfixiar a la gente con el Evangelio, al punto tal que ni quieren escucharlo más. Que el Señor nos ayude a mantenernos en el equilibrio. Amén. Dificilísimo de mantenerse, pero hay que mantenerse ahí. Por eso digo lo siguiente a modo de advertencia. Hermano, cuidado con aplicar esta exhortación del versículo 5 sin sabiduría y prudencia. Hay creyentes que con la buena intención de querer aprovechar toda oportunidad que ven, llegan a cometer imprudencias que terminan cerrándole los oídos a los no creyentes. Por ejemplo, un amigo te da una triste noticia de alguna catástrofe que pasó en Bangladesh, un terremoto que acabó con 7.500 vidas. Te lo informa, tú no lo sabías. Y en vez de mostrar que tú te compadeces de esas personas, las primeras palabras que salen de tu boca son: es que Dios es un Dios que no juega con el pecado. Eso es de seguro un juicio de Dios por su idolatría. Y si tú no te arrepientes también... Un momentito. ¿Pero qué fue? Tranquilo. Así piensa la persona. ¿Qué pasó? Que haya un momento dado en lo que sea lo más prudente y sabio por la situación o con lo que se ha estado hablando con esa persona anteriormente y se usa una situación como ilustración. Sí, pero ten cuidado. O está la esposa que no deja respirar al esposo inconverso, testificándole hasta el punto de hastiarlo. Salen de vacaciones, finalmente él le da el deseo de su corazón que ella quería viajar a Europa y le lleva a Europa. Empiezan a ver todos los edificios y él le señala: wow. Quizás pasan por Mónaco, un país sumamente rico, y ve un Rolls Royce pasando por ahí, y él, que le encantan los carros, dice: mi amor, mira qué carro más, mira qué belleza. ¿Y tú sabes cuánto cuesta ese carro? Supongamos, no me acuerdo ahora cuánto cuesta un Rolls Royce, 500,000, algo así o más. Sí, pero eso es vanidad. Y viene ella muy contenta de haber pasado sus vacaciones diciendo: me fui de vacaciones con mi esposo y mira, salió predicado. Aproveché la más mínima oportunidad para testificarle. Me hablaba de un edificio y él hablaba: pero Dios es el creador y no... De cualquier cosa me agarraba yo.
Bueno, aprovechar bien el tiempo quiere decir exactamente lo que dice. Oye bien, aprovecharlo bien, no imprudentemente. Bien, no exageradamente. Bien. Hay que saber, hermano, cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar. Tú sabes que hay veces hay personas que pasan por una situación difícil y lo que más necesitan es un abrazo y una boca callada. Que tú estás ahí con ellos y que sienten que tú te identificas con ellos. Déjala hablar quizás para después. Hay momentos que hay que callar. No es convertir absolutamente toda circunstancia en una oportunidad para sermonear al no creyente. Y hay hijos que se sienten así con sus padres. Porque en algunos casos, por nosotros hacerlo de una manera exagerada, lo que podemos estar haciendo sin querer es convirtiendo el mensaje glorioso de Cristo en perlas a los puercos. Un puerco aprecia y valora una perla. Dice él, chapa, ya dame cácara, que lo mío es la cáscara, lo mío es el lodo. Bueno, así van a reaccionar las personas cuando le estemos presentando ese glorioso mensaje. Pero en una manera que le queremos forzar la perla a la mala para que se la trague. No, así no. No es así que el Señor nos ha llamado a hacerlo. Aprovechando bien el tiempo. Seamos sabios y prudentes al obedecer esta exhortación. Pues actuando con sabiduría, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Segunda exhortación o segundo punto, hablando con gracia. Hablando con gracia, versículo 6. Está conectada una cosa con la otra. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Cómo deben responder a cada persona? Muy conocido San Francisco de Asís dijo lo siguiente. Seguro lo han visto online en muchas ocasiones. Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. La gente dirá, wow, tremendo. Tremendo. Así debe ser nuestro testimonio. Un testimonio poderoso. No hay ni que hablar. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso bíblico? Es la pregunta. Porque lo que está diciendo San Francisco de Asís con eso es, predica por medio de tu vida y solo comunica el mensaje cuando sea necesario. No, hermanos, eso no es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque ningún incrédulo podrá conocer que es un pecador, que sin Cristo no hay salvación, que la salvación es solo por fe y no por obras, viéndote a ti tu buen testimonio. Tu buen testimonio no le comunica esa realidad. Él puede interpretar tu buen testimonio como tú eres una tremenda persona, amable, dedicado a su trabajo, como lo diría de cualquier otro inconverso, que es amable y dedicado a su trabajo. Pero saltar de ahí a decir, él es así, ella es así porque Cristo vino a salvar pecadores. No, eso se da a conocer por revelación divina en la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros le debemos comunicar verbalmente a los incrédulos. Verbalmente. 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Así fue que a Dios le agradó. Así es que Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Le parecerá necedad a ellos, le parecerá locura, pero es por medio de la predicación que Él salva pecadores. Él usa su palabra para quebrantar el corazón de piedra. Él usa su palabra para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y la pregunta de Romanos 10:14 nos da claramente a entender lo mismo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Contrario a lo que dice San Francisco de Asís, para dar a conocer el mensaje del evangelio tenemos que usar palabras. Y en Colosenses 4:6 nuestro texto da eso por sentado. Que su conversación en el trato sabio para con los de afuera, que su conversación sea siempre con gracia. Porque se supone que le vamos a dar a conocer el evangelio, se supone que nos vamos a comunicar con ellos. Se supone que vamos a conversar. Cada vez que aprovechemos bien el tiempo y le demos a conocer el evangelio a ellos, hay que abrir los labios. Hay que compartirle un sermón donde se va a exponer lo que la palabra de Dios dice.
De lo que Pablo habla en el versículo 6 es de cómo deben ser nuestras palabras al hablar con los demás. Versículo 6, cuando dice conversación, es la muy conocida palabra griega logos, que ustedes saben significa palabra. Literalmente lo que el texto dice es que tus palabras sean siempre con gracia. Y también se puede traducir en conversación correctamente. Y dice con gracia, es decir, con amor, con bondad, con buena voluntad. Cuando hablemos con los no creyentes, especialmente cuando hablamos del Evangelio, el tono de nuestra voz y las palabras que escojamos deben exhibir amor y compasión. El amor y la compasión de Cristo. Si somos fieles al texto, en realidad no se refiere únicamente cuando testifiquemos. Debemos ser fieles a lo que dice el texto, ¿verdad? Porque fíjense que el texto no dice que sus conversaciones sean con gracia cuando testifiquen. Dice que su conversación sea siempre con gracia. Siempre. El Señor no quiere que seamos como los camaleones cuando hablamos con los demás, que nuestro tono no debe cambiar de amoroso a áspero, dependiendo con quién estemos hablando. Y de áspero a amoroso, dependiendo también con quién estemos hablando. Dice que siempre sea con gracia. Amén. El Señor quiere que nuestras palabras siempre sean con gracia. Con gracia cuando los incrédulos nos insultan, con gracia cuando nos reciben bien. Con gracia cuando se muestran indiferentes al mensaje. Con gracia también cuando muestran interés en el mensaje. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo cuando los gadarenos le dijeron, fuera de aquí? Se metió en su barco y se fue. Se metió en su barco y se fue. Él actuó con gracia. No me quieren aquí, me voy. No discutió, no les gritó. Y Pablo lo ilustra diciendo, sazonada como con sal. Había dos propósitos principales del uso de la sal en aquel entonces. Uno era la preservación, preservar la carne de descomposición. No había nevera, acuérdense. Pero aquí Pablo lo usa en el otro sentido, y es que se usaba como el sazón principal. Para ellos era la sal. La sal, y Pablo lo dice claramente aquí, sazonada como con sal. Que tus palabras sean palabras sazonadas como con sal. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Él le dice a los colosenses, ¿quieren saber lo que quiero decir con palabras siempre con gracia? Palabras que sean como una carne bien sazonada que uno pueda saborear mientras las va escuchando. Fáciles de digerir, fáciles de masticar. El mensaje del Evangelio en sí, de por sí, el pecador lo rechaza por naturaleza. Eso ya es un asunto aparte. Pero que tu manera de presentarlo no le dé razón a ellos para no quererte oír o para despreciar ese mensaje. Que tus palabras y tu manera de decírselo, no cambiando el mensaje para hacerlo más apetitivo, no. Sino sazonada con sal en el sentido de que el tono con el que se lo digas, las palabras que tú escojas, la manera en que tú usas la oportunidad que el Señor te da. Esto es lo contrario a palabras que son como golpes de espadas o palabras que el no creyente perciba como carentes de amor, que son contrarias al amor de Cristo y su compasión. Porque palabras como esas, hermanos, le resultan a ellos como una carne sin sazón, que lo que sabe más a carne que otra cosa. Usted no ha comido carne que lo que sabe a carne. Y suena como ilógico, pero de carne, usted no está comiendo carne. Sí, pero le falta sazón, lo que sabe a pura carne. Y uno lo que le da ganas de escupirla, o tiene que tomar algo para tragársela porque ni quiere bajar. Le faltó sazón. Nuestras palabras no deben ser así. No deben dar ganas de escupirlas. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué hablar? ¿Por qué asegurarnos de que hablemos con palabras con gracia, sazonadas como con sal? Pablo lo dice, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Para que sepan cómo deben responder a cada persona. Fíjense que él nos dice, y pudiera decirlo también, y hay otro texto que se puede usar para hablar de ello, para que sepamos qué responder. ¿Qué responder? Habla del contenido de la respuesta. ¿Cómo responder? Habla del modo de responder.
de la manera en que respondemos. Y es lo que Pablo está enfatizando en nuestro texto. No tanto la sustancia de lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Por eso habla de que sea sazonado como con sal, de que sea con gracia. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3:15, ahí se nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. El énfasis ahí es lo que vamos a decir. En nuestro texto es cómo lo vamos a decir. Las palabras, su tono, su intensidad, sobre todo su contenido también tiene que ver. Que exhiban gracia en todo eso. Y fíjense, hermanos, que en este texto, en el versículo 6, Pablo no tiene únicamente en mente a los inconversos, aunque ese es el énfasis del contexto, porque fíjense cómo termina, para que sepan cómo deben responder a cada persona, creyente o no creyente. Tú y yo debemos hablar con gracia también a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Toda persona, dice él. ¿Y cómo debe responder? Presupone una pregunta, presupone una objeción, aunque no lo dice. Lo da por sentado. Se puede decir que implícitamente podemos decir que hay personas a quienes le estaremos testificando y pasa que objetarán, se opondrán, nos contradecirán. Y ahí que está la parte delicada. Que lo tomamos personal en nuestro orgullo. Este me está cuestionándome. Este cree que sabe más que yo. Entonces, cuando no podemos refutarle sus argumentos o no tenemos suficiente conocimiento para rebatirlos, ¿a qué apelamos? A las ofensas personales. Personas como tú, es que Dios va a mandar al infierno porque mira qué actitud tú tienes para con el evangelio. Te satisfizo tu orgullo herido, pero aplastaste un corazón. Te satisfizo tu orgullo herido y creíste que ganaste la discusión y el debate, pero perdiste esa alma. En el sentido de que no te va a querer escuchar más. Yo casi pierdo a mi padrastro. Cuando años atrás, recién convertido, me puse a hablarle del Señor y lo que terminamos fue una discusión. Y yo debía haber manejado eso mejor. Y yo me enojé. Y él se enojó también. Y hubo un tiempo donde ni nos hablábamos ni podía yo acercarme a hablarle del Señor. Por temor a que me fuera a sobrereaccionar por mi reacción pecaminosa. Debemos cuidarnos, hermanos. Actuando con sabiduría. Nuestro primer punto, versículo 5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. En segundo lugar, hablando con gracia, que sus conversaciones sean siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Una aplicación para nosotros los creyentes y una para aquellos que nos visitan que no conocen al Señor. En primer lugar, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a tratar con sabiduría a los que no son creyentes y a siempre hablarles con gracia. Digo pidámosle, hermano, no es por un cliché, es que necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Necesitamos que el Señor nos ayude. Por lo que estudiamos hoy, indiscutiblemente el Señor quiere que le demos mucha importancia a nuestra manera de tratar a los que no conocen al Señor. Él nos llama a conducirnos sabiamente para con ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto cuidado con eso? Bueno, porque de hacer lo contrario podemos hacer que los no creyentes se indispongan contra nosotros y nos cierren sus oídos y con eso se nos cierre la oportunidad de darle a conocer a Cristo a esa persona. Por manejarlo mal, por ser imprudentes. Y esto lo podemos hacer, por un lado, abrumando a nuestros amigos y seres queridos con el Evangelio. ¿Cómo abrumarlo con el Evangelio? Ellos necesitan el Evangelio. Sí necesitan el Evangelio, pero tú y yo podemos usarlo de una manera que lleguemos a abrumarlo con el mismo mensaje glorioso de Cristo. Por nuestra manera de presentarlo y de manejarlo. El Evangelio es el mensaje de salvación que ellos necesitan y somos mayordomos que se nos ha puesto en nuestras manos ese mensaje y se nos ha dicho, ten cuidado como tú te conduces con ellos. Actúa con sabiduría, aprovecha bien el tiempo. Ellos necesitan ese mensaje, pero ellos no necesitan que los abrumemos hablándoles solamente del mensaje. Con la idea errónea, oigan esta idea errónea que se nos forma a veces en la mente.
A veces como que creemos como que mientras más veces le hablo del Señor, más garantizo su posible conversión. ¿De dónde sale eso? ¿Cuántas veces tuvieron que predicar el evangelio al ladrón en la cruz? ¿Cuántas veces tuvo que el Señor predicar el evangelio a la mujer samaritana? Algunos de nosotros, una sola vez el Señor usó, o quizás dos. Y el Señor actúa de una manera misteriosa en ese sentido, usando ese mismo mensaje poderoso que todos necesitamos. ¿Quieres ganar el oído de tus hijos, padres, esposos inconversos, amigos inconversos? Preocúpate sinceramente por saber cómo les va en la escuela y cómo les fue en el trabajo. Pero eso no es el evangelio. Preocúpate por ellos y sus asuntos. Y predícale también el evangelio. No únicamente el evangelio, siendo indiferente a las demás cosas de su vida. Involúcrate más en las actividades sanas de su vida. ¿Qué está estudiando tu hijo? ¿Qué tiene pensado estudiar tu hijo? ¿Cómo le va a tu esposo en el trabajo? No hace tiempo que no le pregunto. Pregúntale. Pero sinceramente pregúntale. Porque si tus seres queridos en tu casa, el cuadro que tienen de ti, sea de papá, de mamá, esposa o esposo, creyente, es una persona que se la pasa leyendo la Biblia y oyendo sermones y no interactuando con los seres queridos en la familia, es que ellos tienen otra mentalidad, no entienden. Bueno, clama al Señor que les abra los ojos, pero sigue relacionándote con ellos. Amén. Son tus hijos, ese es tu esposo, esa es tu esposa, para con quien el Señor te ha dado responsabilidades y a quien el Señor te llama a amar. No, tu hijo es más que una mera oportunidad de predicarle a alguien. Tu hijo es tu hijo. Tu hija es tu hija. Tu esposo es tu esposo y tu esposa. Darles a conocer el evangelio, sí. Pero también ámales en todo lo que son cuerpo y alma. Son criaturas hechas a la imagen de Dios, quienes han venido a formar parte de tu existencia en este mundo, la única vida que el Señor te ha dado. Esa persona es parte de ti. Esfuérzate por pasar también tiempo con tus amigos y familiares inconversos. Yo no voy a cumpleaños de impíos. Ay, qué espiritual suena. Muy espiritual suena. ¿Cuántas oportunidades desaprovechadas de ser luz en medio de las tinieblas? Yo no dije, me invitaron a un prostíbulo. Yo no dije eso. Cumpleañito. Procura conocerlos y que ellos te conozcan a ti. ¿Quieres testificarle a ese amigo tuyo, el compañero de trabajo? Invítalo a comer un día. Invítalo a tu casa. Que conozca una familia cristiana, cómo se conduce. Que te vea a ti actuando en tu vida normal. Para que vea que tú también tienes hijos con los que bregar. Tú también tienes enfermedades en el hogar. Quizás tu esposa tenga una enfermedad, pero él ve la actitud sumisa a la voluntad de Dios con la que ella maneja esa enfermedad. Y él quizás nunca había visto una cosa así. Una vez hace muchos años invitamos a un joven que visitaba la iglesia. Se sentó a comer después del culto cuando le invitamos a casa. A él se le salieron las lágrimas. No por nada específico que vio nosotros. Lo que digo es por el hecho de estar en una mesa toda la familia junto comiendo. Eso es algo extraño para él. Porque no lo había experimentado como familia. Hay familias que tú llegas a su casa y lo que ves, el muchachito con un aparato en la mano, la muchachita en su cuarto comiendo, la familia ni come junta. Esta sociedad se está destruyendo en ese sentido también. Que vean, hermanos, que tú eres un creyente y cómo el Señor te ha salvado, te ha dado una manera diferente de pensar y de ver la vida y de manejar todos esos asuntos cotidianos en una manera diferente. ¿Cómo Él lo va a ver si lo único que te ve entrar al trabajo, hacer tu trabajo e irte y decir bye bye o decir buenos días cuando tú llegas?
No seas un antisocial. Cristo no era un antisocial. Yo estoy seguro que cuando le decían, los niños se le acercaban a él y le mandaban a los niños para que lo bendijera. Si él tuviera el aspecto de un ogro, los niños no se le acercan. Los niños le huyeran. También procura que tus palabras sean siempre con gracia, hermano. Especialmente aun cuando rechazan el evangelio. Aun cuando rechazan el evangelio, ve más allá del rechazo. No lo tomes como algo personal. Aunque puede ser personal también. Sígueles hablando con gracia. Que vean en ti al Señor Jesucristo, quien no reaccionaba con ira cuando lo rechazaban, quien no gritaba a nadie cuando lo rechazaban. Miren Marcos capítulo 10, versículo 21. Luego de que está hablando con este joven rico y le pone delante de su rostro el espejo de la ley para que él dijera al mismo llegar a la conclusión, pero yo necesito salvación. ¿Quién puede guardar los mandamientos a perfección? Y ese barbarazo, si me permite decirlo, se atreve a decir que lo ha guardado todo desde su niñez. Jesús vio ahí un hombre empedernido. Confiaba en su justicia propia. ¿Y cómo nos indignamos a veces los cristianos cuando vemos personas que se creen justos y no necesitan a Cristo? Que tú le vas a predicar y te dicen, no, yo fui monaguillo cuando chiquito, yo no necesito eso. Así me dijo un señor. Pero ¿cómo reaccionó Jesús? Jesús mirándolo, no le cortó los ojos, lo miró. Lo amó y le dijo. Es decir, esas palabras fueron llenas de amor, dirigidas y salieron de un corazón lleno de amor. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Con eso él estaba llevando al corazón a ver que realmente era un idólatra. Él idolatraba sus bienes materiales. Él siguió compadeciéndose de él para que él reconociera que él necesitaba un Salvador. Lo amó y se lo dijo. Mateo 23, 37. Se esperaría ya para este entonces, poco tiempo antes de la crucifixión, que el Señor pronunciara un juicio, aunque ciertamente él también lo hace, sobre Jerusalén, sobre los judíos. Y aquí le vemos diciendo, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Corazón lleno de compasión para con aquellos que le rechazaban. Jesús siempre lleno de gracia y de verdad. Como Juan lo describe al principio del Evangelio de Juan. Lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos, asemejarnos a nuestro amoroso y compasivo Salvador? ¿Cuán mal le representamos cuando reaccionamos carnalmente frente a aquellos que se oponen? O frente a aquellos que nos rebaten con un argumento que no conocemos. Mejor seamos humildes, digamos, no sé la respuesta, pero te voy a investigar eso. Tendremos otra ocasión, yo te invito a comer de nuevo y seguiremos compartiendo sobre el tema. ¿Está bien? Hazlo así, no te quedes ahí. Tú no lo sabes todo, ni yo tampoco. Oremos que el Señor nos dé sabiduría y gracia. La gracia y sabiduría que necesitamos para testificar con la actitud de aquel que es manso y humilde de corazón. Amén. En segundo lugar y último, amigo, que no eres creyente en esta mañana, mi exhortación a ti es: aprovecha el tiempo que el Señor hasta ahora te ha dado y busca a Cristo para salvación. Amén. A nosotros el Señor, como ya tuviste en este texto, nos llama a aprovechar bien el tiempo, dándote a conocer el Evangelio. No lo rechaces cada vez que tus padres, aun cuando se les pase la mano, no lo rechaces. Sigue escuchando el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero la responsabilidad recae sobre ti de qué hacer con ese mensaje que te han dado. Cada vez que se te da el mensaje del Evangelio, es como Pilato diciéndole al pueblo: a Cristo o a Barrabás, ¿a quién tú escoges? A nosotros se nos manda a darte ese mensaje, a ti se te llama a responder a ese mensaje, y ya llevas años recibiendo ese mensaje de salvación. Pero mírate ahí sentado, quizás todavía en tus pecados y bajo el enojo de Dios.
separado de Dios. Y hoy más cerca de la eternidad en el infierno, pero tranquilo como si nada estuviera pasando. Y eso es lo preocupante. Escucha los siguientes pasajes que te voy a leer. 2 pasajes donde se te llama a buscar del Señor, pero con el elemento del tiempo incluido, para que tú entiendas que tu necesidad de buscar de Cristo para salvación es urgente y que es hoy que tienes que buscarlo. Isaías 55, versículos 5 al 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Mientras. Por inferencia te está diciendo, llegará el momento donde no podrá ser hallado. Búscalo mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cerca, porque llegará el momento donde no estará cerca como lo está hoy. Digo cerca en misericordia, cerca mostrándote su gracia, su compasión. Y te dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, porque esos se oponen a Dios. Y vuélvase al Señor, mira cómo Él te recibirá, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y en Lucas 12:20, oye las palabras del Señor, aquel hombre que se jactaba de todos los bienes que tenía y pensaba que iba a disfrutar y que él estaba bien, su alma estaba bien, él estaba tranquilo y feliz, porque finalmente obtuvo todos los bienes que él quería en esta vida. Y quizás tú eres una persona que tu deseo y tu meta es tener mucho y después de mucho más todavía, porque tú crees que la felicidad está en la cantidad de cosas que tú puedas obtener. He aquí el mensaje del Señor para ti esta mañana entonces. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche, eso tiene que ver con el tiempo, porque hay una noche o un día marcado para ti, para mí, para partir de este mundo. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, tiempo, y ahora, el último ahora de ese individuo, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Lo vas a dejar? ¿De quién será? En otras palabras, reconoce que eso no es tuyo. Lo tienes ahora porque se te proveyó y cuando te vayas lo vas a dejar. No es tuyo, ni lo tienes ni te lo vas a llevar. La pregunta es, ¿cómo está tu alma, la que te van a reclamar algún día? ¿Y cómo está ahora? Cada minuto que vives de este lado del infierno es pura misericordia. Cada segundo, minuto, hora y día que has tenido han sido oportunidades de la gracia de Dios para que vengas a Cristo. ¿Vas a seguir despreciando toda esa gracia que se te está manifestando? Porque nadie podrá hacer nada por ti una vez pases a la eternidad sin Cristo. Nadie. Pero yo tengo buenos amigos. Bueno, te voy a decir lo que esos amigos pueden hacer y van a hacer. Si es que hacen eso. Que se van a aparecer el día de tu funeral. Para salir de ahí haciendo chistes y olvidarse cada vez que pase cada día. Tú vienes a ser una memoria más amarillenta y amarillenta y amarillenta, como una foto vieja, al punto tal que ya tú eres un recuerdo en un rincón recóndito de su memoria. Pero ya, ¿qué pudieron hacer por ti? Ni tus padres presentes en ese funeral podrán hacer algo por ti. Ni los padres creyentes. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder transformar tu corazón y traerte a los pies de Cristo? Pero no podemos. No podemos tampoco nosotros. Si hay algo en lo que yo te puedo llamar a ser egoísta es en cuanto a tu salvación. Piensa en ti. Piensa en ti. Tu alma, tu necesidad de un Salvador en ti. ¿Por qué sigues rechazando un Salvador tan compasivo y misericordioso? ¿Por qué perderte cuando hay alguien que te puede salvar de eterna condenación? Búscale hoy y Él gustosamente te perdonará y te reconciliará con tu Creador. Te hará un hijo suyo. Un hijo suyo, es decir, Él va a venir a ser tu padre. Hoy se celebra el Día de los Padres. Pero aquí hay un paquetón de padres imperfectos. Dios no es imperfecto. Él te amará con un amor perfecto. Te dará lo que tú exactamente necesitas. Cuando le pidas pan, no te dará una piedra. Cuando le pidas pescado, no te dará una serpiente. Él es grande en misericordia. Y te llevará a la gloria para estar con Él para siempre.
donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado, como dice la palabra. Pues que el Señor bendiga su palabra, hermanos y amigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tú has tenido misericordia de muchos aquí reunidos. Nosotros también rechazábamos el mensaje del Evangelio cuando a tiempo y fuera de tiempo se nos daba a conocer. Y aun cuando se nos dio a conocer en maneras imprudentes, tú también usaste todo eso por amor a nuestras almas. Gracias por cambiar nuestros corazones en corazones de carne cuando eran de piedra. Te pedimos que tú te compadezcas de aquellos que aún no te conocen hoy aquí reunidos, que tú uses tu palabra con poder en sus corazones y los inquietes y los traigas convicción de pecado, pero también les muestre la gracia y la misericordia de Cristo para que no se desesperen, para que en Él hayan salvación, para que puedan decir Abba Padre de corazón. Bendícenos a nosotros, danos sabiduría, danos tacto, danos gracia a la hora de hablar con aquellos que no te conocen y que vivamos en una manera que adornemos en todo el Evangelio de Cristo. Esto te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén.